en todo lo que él está realizando y está siendo muy generoso de compartirlo con nosotros y compartirlo en nuestra casa de estudio. Hoy día ustedes además se encuentran en el Salón de Honor de la universidad, que es Monumento Nacional, es uno de los salones más ricos y más lindos que tenemos, así que qué rico que pueda estar siendo acá. ¿Por qué el tema de la criminalidad? ¿Por qué lo alojamos en la Escuela de Arquitectura? ¿Por qué tenemos urbanistas también presentes? Que he hecho de menos estudiantes, pero de a poquito vamos a empezar a dar más el tema. Porque efectivamente es un tema de territorio, el tema del crimen, ¿cierto? Y es como, ¿qué va primero y qué va después? ¿Es como diseñamos que genera este problema? ¿O es el problema al cual tenemos que nosotros dar respuesta? Y es como un sinfín que yo creo que da para conversarlo mucho, que da para reflexionar mucho, y como arquitecto creo que es un muy buen espacio para que esto se pueda conversar, discutir, porque abarca todo, todos nuestros ámbitos de la vida. Hoy día tenemos invitados a Marcelo Bergman, a Lucía Damer, Rafael Collado, a Matías, que es el director de orquesta hoy día, a Jörg Stiepel, Daniel Grimaldi. Son todos excelentes panelistas, son todos expertos, por no decir una madre, cada uno en su tema. Agradecemos muchísimo la presencia de ustedes acá, así que bienvenidos, bienvenidos a nuestra universidad, bienvenidos a nuestra escuela y que sea una excelente jornada. Matías. Bueno, muchas gracias, Bárbara, por la bienvenida y en general a la universidad por la calurosa acogida y la generosidad de en tan poco tiempo organizar esto. Salón de Honor, yo no me lo creía cuando se puso a disposición. Así que también llego con muchas ganas y mucho entusiasmo y muy contento. Y muy contento también por la mesa que tenemos hoy día. Ya aquí al lado mío, yo prácticamente todo lo que sé de criminología lo he aprendido de Marcelo y de Lucía. O sea, para mí tenerlo a los dos aquí, a Marcelo más de libros, Lucía más de conversaciones, pero tenerlos aquí hoy día para mí es un tremendo orgullo, alegría, así que encantado de recibirlo. Marcelo es doctorado en Sociología de la Universidad de San Diego y es, yo diría, hoy día uno de los más importantes criminólogos de América Latina. Ya poca gente como Marcelo hoy día tiene una visión internacional de lo que está pasando y una visión también tan pragmática y realista al mismo tiempo de cómo enfrentar este flagelo, pero vamos a hablar de eso. Marcelo está acá presentando su último libro, ya que son el crecimiento de mercados ilegales en América Latina, justamente, que es un tema que nos convoca en este seminario. Bueno, Lucía casi que no necesita presentación, ella también es una extraordinaria académica, doctora en ciencia política, ¿sí? Sí, 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 doctora en ciencia política. ¿Ah? Pero socióloga. Por eso, socióloga, doctora en ciencia política, con tremenda trayectoria. Yo me acuerdo, así, empezando a investigar después de la tesis, fue de las primeras cosas que leí, que la primera persona que estaba publicando seriamente aquí en Chile. Así que también una gran bienvenida. Por supuesto, a Rafael Collado, ya jefe jurídico legislativo del Ministerio del Interior, que nos viene a hablar de nada menos que la agenda jurídica, la agenda por seguridad del Ministerio del Interior, ya que, pucha, que es importante, ¿no es cierto?, saber qué visión tienen las autoridades de legislar, porque claramente este es un problema que sin legislación es imposible de resolver. Y bueno, mis amigos Jörg y Daniel, ya Jörg Stiepel, él es profesor de la Universidad Central, ¿ya? Y ha desarrollado durante el último año una investigación interesantísima sobre la población penal, ¿ya? Porque uno olvida a veces que dentro de la cárcel también hay mucha injusticia, ¿ya? Entonces hay discriminación en la persecución penal y muchos otros fenómenos que muy relevantes, porque finalmente en las cárceles se reproduce la delincuencia, ¿ya? Entonces es muy relevante también tener esa visión más dentro del sistema penal. Y Daniel Grimaldi, viejo amigo de Francia, director ejecutivo de Chile 21, ¿ya? Que viene aquí con datos bien frescos también de percepciones de seguridad, de un poco también tener como distintas miradas sobre lo que la gente está viendo, de lo que está pasando y cómo se siente. Ya es muy importante también para el tema de la legitimidad de la acción institucional. Así que, sin más demora, ya los voy a dejar con Rafael, ¿ya? Que, bueno, yo creo que es un poco lo que todos queremos
tener en forma actualizada. Te invito a pasar al podio. Acá hay un pasador de diapositivas. ¿Ya? Nos sentamos para poder ver, ¿no? Tal vez podríamos sentarnos ahí para ver. Sí, por supuesto. Hola a todos, ¿cómo están? Y todas. Sí, como quieran. Traje 3 temas que espero pueda revisar en el tiempo que me dieron. Básicamente tienen que ver con datos, aprovechando la información que podemos recopilar desde el Ministerio, algunos temas más legislativos ya resueltos y otros temas legislativos en proceso. Entonces, para ir rápido, es interesante, sobre todo por el título de la invitación, que es Nueva Forma de Criminalidad en Chile, ver un poco cómo se ha movido, por ejemplo, en materia de homicidio, en Chile. Esto es un ejemplo. El tema del homicidio lo ocupé solo porque es un ejemplo que lo tenemos como bien masticado en el Ministerio. Cómo, si bien estamos súper abajo en términos de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, la verdad es que cuando empezamos a mirar lo que pasa en Chile, ha habido un aumento significativo de homicidios en el 2022 con una tasa relevante en el 2020. Si se fijan la diferencia entre tasa y frecuencia, de todas maneras siempre es un poco al alza. Pero sobre todo lo que más nos interesa y que nos ha llamado la atención como en el Ejecutivo tiene que ver con que el aumento de los homicidios ha sido más bien sostenido en temas de homicidios con armas de fuego. Entonces esto como que, de nuevo, estoy simplemente dando cifras ejemplares de un tema que a mí me pareció relevante para partir la discusión. Además soy el primero, así que así partimos la discusión de cómo ha cambiado la criminalidad en Chile. Este es solo un ejemplo de cómo podría verse que ha cambiado la criminalidad en Chile, porque han habido efectivamente más homicidios con armas de fuego y más homicidios con imputados desconocidos. Y eso también es interesante. Súper interesante porque el imputado desconocido, el homicidio en la calle, da cuenta de otra criminalidad, distinta a la que conocíamos antes, donde el homicidio generalmente era intramuros y con imputado conocido. Esto es lo que les comentaba, hay un incremento relevante en el homicidio en la vía pública. Entonces, solo esto es para invitar a la conversación, para mostrarle un poco en este nivel cómo se ha movido la criminalidad, por ejemplo, en uno de los delitos que siempre están encima de la palestra, que son los homicidios. Por ejemplo, en el contexto de la macrozona sur, que siempre nosotros como ministerio estamos abocados a ver esos temas, es súper interesante también para ver cómo se ha movido la criminalidad, la baja de la criminalidad, donde supuestamente tenemos estado de excepción constitucional, etcétera. Si uno lo ve bien, a diferencia de lo que mostraba antes aquí, es distinta la percepción que uno, los datos que podemos recibir en todo lo que se puede denominar macrozona sur, que incluye Araucanía, Biobío, los ríos y los lagos. Si se fijan, hay una baja respecto al 2021 y un mantenimiento leve alza en la Araucanía y una disminución en Biobío respecto de los eventos de violencia rural. Podemos ahí cada una puede tener el nombre que quiera para lo que ocurre en la Araucanía, pero por ahora nosotros ocupamos el término de violencia rural como ministerio. Eventos de usurpación, esto solo porque fue el tema de la semana, aproveché de traer como dato, también para que veamos también las magnitudes reales de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en Biobío, Araucanía, los ríos y los lagos, lo mismo de macrozona sur, si se fijan había una disminución brutal de la usurpación, brutal. Y eso llama un poco la atención porque sé que hay gente que va a hablar de percepciones, gente que va a hablar de criminalidad organizada o de nueva forma de criminalidad, pero lo que nosotros vemos, al menos como ministerio, en los diarios, lo que nos toca ver, uno puede ver el homicidio y tener efectivamente alguna preocupación por lo que les mostré, pero en materia de usurpaciones pareciera ser no el tema, pero a nivel legislativo resulta que sí es importante. Y tuvimos que llegar a lo que tuvimos que llegar para efectos de poder sacar una ley razonable en esta materia. Esos eran datos, como les decía, como para llamar a la conversación. La estrategia de seguridad del gobierno del presidente tiene básicamente 5 ejes. Yo no voy a hablar de los 5 porque poquito el tiempo, pero sí voy a enfocarme en el 1 y en el 2, básicamente en los ejes de fortalecer instituciones, partiendo por las policías, impulsar la política contra el crimen organizado y control de armas, sin perjuicio de que los otros ejes también son muy importantes y están a cargo de instituciones como la Subsecretaría de Prevención del Delito o la Subsecretaría del Interior y además interministeriales, que es lo que tiene que ver con intervenir en los territorios.
reforzar íntegramente la prevención en términos generales y alcanzar acuerdos de Estado en materia de seguridad, que también voy a hablar algo de eso en los minutos que me quedan. Entonces, lo primero, respecto al eje 1, que es esta idea de fortalecer las instituciones, ¿qué es lo que hemos hecho? Primero, tenemos un eje importante que es la reforma a las policías. Tenemos algunos hitos que son importantes para nosotros, que tiene que ver con la búsqueda, por fin, si es que acá de hecho lo someto a la discusión de los expertos y expertas que me acompañan, de tener un Ministerio de Seguridad. Eso es algo que, de hecho, planteo la pregunta, es interesante que lo conversáramos quizás después, pero eso es un proyecto que es importante para nosotros, porque implica profesionalizar, porque implica separar al Ministerio Político por esencia, que es el Ministerio Interior, de materias de seguridad. Presentamos hace poco, esto es muy de mi día a día de tramitación legislativa, presentamos hace poco el último paquete de indicaciones en la Cámara de Diputados, y en ese paquete lo que hicimos fue ahondar en el manejo de datos. Estamos tratando de crear, para los que son más viejos en este tema, el boot analítico legal de verdad, por fin, que tengamos un centro de datos de materia de criminalidad en el Ministerio de Seguridad, y eso entre en este paquete de indicaciones que acabamos de ingresar el 26 de octubre. Generamos un sistema de seguridad pública a través de la separación, además de lo que tiene que ver con la prevención, con la seguridad pública en sí mismo, y eso esperamos que vea la luz pronto. Estamos ya en segundo trámite. Tenemos otros proyectos que son interesantes, que ya están por salir. Por ejemplo, cámaras corporales ya salió, que es algo que nos interesaba mucho, que es el proyecto que permite a las policías, faculta y obliga a las policías, dependiendo de qué tipo de policía es, a aportar cámaras corporales que graben los procedimientos investigativos. La discusión ha estado muy centrada en la cámara, pero la verdad es que es un sistema de cámara el que estamos tratando de implementar, para efectos de hacer un control de orden público que se maneje más centralizado y con apoyo de la tecnología. Y además tenemos en cartera algunos proyectos de reforma de la carrera policial en ambas policías, y sobre todo un tema importante para nosotros, lamentablemente dependemos un poco del pacto fiscal en esto, la nueva planta de la PDI, que es algo que también nos interesa mucho como gobierno impulsar. En materia de recursos e infraestructura, básicamente tenemos un montón de temas que yo creo que es mejor que los pasemos, porque somos muchos y hay que darle tiempo a los demás. Y respecto a la institucionalidad, tengo una lámina posterior, así que me reservo para eso. Hemos impulsado una política contra el crimen organizado y una política de control de armas. Este tema ha traído sus resultados. Tenemos un 81% de avance en las medidas de implementación de la política nacional contra el crimen organizado. Por supuesto, tenemos la legislación nueva, la ley 21.577, que creó todas estas nuevas facultades intrusivas para la investigación penal en materia de crimen organizado, y creó la asociación intelectual y la asociación criminal, conceptos que no estaban anteriormente en nuestra legislación. Y en materia de control de armas también estamos implementando la ley de control de armas y estamos bregando para tener el nuevo reglamento a la brevedad, con una serie de medidas que también tienen que ver con mejorar la trazabilidad de no solo las armas, sino que también la identificación balística. Y como les decía, quería dedicarme un poco a los temas que estamos viendo hoy por hoy y que tenemos en carpeta en materia legislativa, porque nos parece que es importante tener una legislación que acompañe también la seguridad. No es lo único. De hecho, como ministerio no creemos que todo se soluciona con una ley. Acá hay mucho de implementación, gestión y mejoras institucionales. Por eso es que estamos de acuerdo y queremos impulsar el Ministerio de Seguridad, porque creemos que con ese ministerio podemos hacer, con esa ley podemos hacer esta implementación de gestión y de actividades que nos parecen muy importantes, que no tienen nada que ver con generar más normas penales o más pena o más delitos, sino que más bien hacer seguridad con otro tipo de medidas. Solo para ir desmitificando la sequía legislativa, la verdad que hemos trabajado mucho, llevamos muchas leyes aprobadas en materia de seguridad. Esto es solamente una forma muy gráfica de representarlo. Tenemos 40 leyes aprobadas en materia de seguridad, lo que, como les decía antes, no significa mucho si es que no las logramos implementar, si no hay medidas concretas en las cuales podamos focalizar esfuerzos reales que mejoren los niveles de seguridad. Pero este es el avance, estas son las publicadas. Lo que pasa es que hay algunas que están todavía aprobadas pero no publicadas.
acá hay de todo. Y de hecho, si los pudiéramos focalizar, o sea, perdón, ordenar, no focalizar, ordenar de alguna manera, podríamos decir que tenemos como 4 grandes grupos de normativa. Una que tiene que ver con institucionalidad, otras con mejora de la función policial, otra en coproducción de la seguridad y otro que tiene que ver con desarrollo de carrera policial, como 4 grandes hitos. De esos 4 acá hay de todo, ¿ya? De estas son las leyes aprobadas, que podemos ir desde delito informático, narcotráfico, a delito de tenencia de elementos tecnológicos en cárceles, o la ley de llamado al servicio que permite que carabineros que estén en retiro puedan reingresar. O sea, tenemos un poco de todo, pero este es como el esquema más conceptual de lo que estamos buscando como ejecutivo. Como no institucionalidad, lo que nos queda pendiente, estas son tareas pendientes, ya no realizadas, es crear el Ministerio de Seguridad Pública. Estamos, de hecho, abocados en eso en este momento como ministerio. En materia de mejorar la función policial, bueno, un proyecto que es muy importante para nosotros es el proyecto que regla la fuerza, la regla de uso de la fuerza, que nos parece que es importante para nosotros que esto salga dentro de nuestro gobierno. Y estamos haciendo todos los esfuerzos para que eso se viabilice. Hay opiniones divergentes sobre si la fuerza y su uso es igual o no entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Eso ha sido un debate interesante a sostener, particularmente porque nuestras Fuerzas Armadas realizan labores de orden público en el norte, debido al decreto de la macrozona norte, y en el sur, debido al decreto de estado de excepción del sur. Y por lo tanto, eso ha sido interesante, un debate que también, para abrir los fuegos, podríamos comentar. Cámara de Videos Corporales, ley de llamado al servicio, expresión preferente, ya hablé de los otros dos. Expresión preferente tiene que ver con una normativa que estamos buscando para que las policías se coordinen. Las policías, el Ministerio Público de las Policías y el Ministerio Público con el Ministerio del Interior, posteriormente el Ministerio de Seguridad, para que el sistema de persecución penal funcione de manera más sistemática. Y eso también nos interesa mucho. En materia de coproducción, bueno, tenemos la ley de seguridad privada que salió aprobada por la Cámara y se va a ir a una comisión mixta muy acotada por 4 artículos de los 129 que tiene. El rol preventivo de la municipalidad que se sigue tramitando y el rol preventivo de los gobiernos regionales que también se sigue tramitando. Todos estos proyectos tienen que ver con entes autónomos o entes privados que van a ser coadyuvantes, y es un concepto que estamos acuñando. Nos gusta hablar de complementariedad y de coadyuvancia en materia de la producción de la seguridad. También, los temas de interior nunca son simples, así que también lo abro al debate sobre si es importante o no, si es bueno o no, si es conveniente o no. A nosotros nos parece que la coproducción de seguridad, con la regulación que estamos generando, es positivo. Hay entes privados que generan riesgo a la seguridad y que se tienen que hacer cargo de ello, por lo tanto son un complemento. Y hay entidades autónomas que pueden ser coadyuvantes a la labor policial. Y por último, el desarrollo de la carrera. Básicamente, la reforma al desarrollo de la carrera policial, de manera que tanto Carabineros como la PDI empiecen a trabajar de a poco, a mediano plazo, conforme a sus planes estratégicos y sus planes anuales, en ir especializando, ir mejorando su desarrollo y funcionamiento. Yo creo que efectivamente he pasado así muy a la rápida porque tenía poco tiempo, un poco la agenda del Ejecutivo en materia de seguridad, que no ha terminado. Nosotros teníamos un fast track legislativo que está ahí en 2/3 ya listo, pero para nosotros esto no termina en ese fast track. Queremos darle un sentido. Tenemos esta unidad de reforma a las policías que nos importa mucho que avance como ministerio en materia tanto legislativa como en lo que tiene que ver con la mejora de la función policial. Y creemos que en eso la academia tiene mucho que aportar, y felices de siempre estar abierto a recibir todos los consejos que desde la academia puedan venir. Muchas gracias y disponible para preguntas. Yo también me voy a sentar allá para mi ley. Bueno, como somos hartos panelistas, vamos a hacer una serie de presentaciones rápidas y por favor, si tienen preguntas, anótenlas y al final hacemos una ronda general de preguntas y así podemos también juntar preguntas y responder varias en relaciones, va a salir más ágil. Emiliano, ¿podría? Perfecto. Bueno, yo vengo a presentar también hoy día, estoy como señor Corales de Circo Pobre haciendo todo, así que también presento. Un poco sobre los datos que estoy viendo. Yo me dedico bastante al análisis de datos territoriales, análisis cuantitativo de datos territoriales, tratando obviamente de darle una interpretación
en función de dimensiones más teóricas y más de entender qué es lo que hay detrás del dato. ¿Ya? Aquí, ya. Ahí. Bueno, primero, antes de entrar al dato, como un mínimo para que estemos hablando de lo mismo, ¿ya? Porque se habla de crimen organizado para mencionar muchas cosas distintas. ¿Ya? Primero, notar que la demanda por bienes ilícitos existe desde el origen de los mercados, ¿ya? O sea, nunca se va a agotar, ¿ya? Y cuando una sociedad prohíba algo, eso se va a seguir demandando y va a surgir alguna organización dispuesta a proveerlo. Eso siempre ha sido así y siempre va a seguir siendo así. El problema es qué tanta violencia implica ese mercado ilegal, ¿ya? Entonces, el primer nivel son organizaciones delictuales, ¿ya? Perdón. Organizaciones delictuales que, no, esto no sé, que están dispuestas a proveerlo como una pyme familiar, muchas veces, ¿ya? Un grupito de barrio que va y trafica droga a la esquina. Cuando estas organizaciones se diversifican y sobre todo cuando se logra ocultar las actividades criminales mediante corrupción y lavado de dinero, ¿ya? Porque el dinero, se genera dinero, ¿ya? Entonces, esta es la principal capacidad del crimen organizado, ¿ya? Cuando el crimen se organiza lo suficiente para tener contabilidad, lavar dinero y ya ocultar su presencia, ¿ya? Esa es como la característica principal. ¿Ya? Hay distinciones entre actores, digamos, pero para mí ese es un poco el punto de inflexión. Y cuando y eso ya es como una gran empresa, digamos. Y cuando ya esta empresa se expande y exporta a distintos países y mantiene una cierta jerarquía funcional entre los países, podemos hablar de crimen organizado transnacional y ahí ya es como una transnacional, una empresa global, ¿ya? Es como pyme, empresa grande, empresa global. Ahora, y esto, quiero insistir mucho en esto, que la capacidad de ocultarse es esencial para el éxito a largo plazo de una empresa criminal. ¿Ya? Las más exitosas son las que pasan desapercibidas, que se hacen amigas en el territorio, que se enraizan y que son parte de la comunidad. ¿Ya? Es un tema de socialización de barrio y de pasar desapercibido del sistema. Entonces, esto nos lleva a un tema muy importante en cuanto de cómo enfrentar el fenómeno, que es que cuando queremos enfrentar el crimen organizado, tenemos que preocuparnos más de lo que no sabemos que de las estadísticas delictuales que logramos recopilar. ¿Ya? Y esta es el año pasado yo estuve conversando en el gabinete del Ministerio del Interior y decían, no, si en Chile no hay crimen organizado, porque no habían datos. ¿Ya? Entonces, esa como no querer ver lo que hay detrás, porque no está el dato, es la peor manera de quedar absolutamente vulnerable al fortalecimiento de esta organización. Mi presentación se enfoca sobre todo en cuáles son los nuevos mercados, ¿no es cierto? Los nuevos mercados criminales que están emergiendo en Chile. ¿Ya? Y primero hay un mercado muy fuerte, que es el mercado de la inmigración. ¿Ya? En los últimos 7 años, ¿ya? De Venezuela han salido 7 millones de personas aproximadamente. Es tremendo. ¿Ya? Y es un mercado gigante, o sea, la cantidad de recursos que implica mover a 7 millones de personas de un país a otros 10 países es brutalmente grande. Requiere organización, requiere capital, y de estos 7 millones, 450.000 han llegado a Chile. ¿Ya? Esa mancha que ven ahí es el Capac Ñan, que es el gran camino de los Andes, ¿ya? El camino del Inca. O sea, digamos, si hay permeabilidad de frontera entre Chile, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela, o sea, está clarísimo que es imposible controlar absolutamente ese flujo, ¿ya? Y no es casualidad que también los principales implicados en hechos delictuales extranjeros son de estos 4 países, ¿ya? Hay, evidentemente, un flujo migratorio muy directo en la gran escala. Y hay un negocio de salida que es que le cobran a las personas por salir de la frontera, y hay un negocio de llegada, que es que estas personas son puestas a trabajar, ¿ya? Y el principal negocio de llegada es la prostitución. ¿Ya? La prostitución ha explotado en Chile, ¿ya? En todas las ciudades de Chile hasta Puerto Montt, ¿ya? Concepción es un gran centro. Acá en Santiago, estos edificios que son esencialmente puro arriendo, hoy día son moteles, ya controlados y se simula, ¿no es cierto?, que por redes sociales, que hay una foto muy linda y te espero en mi apartamento, y después en realidad es otra y los clientes alegan, pero es un modo operandi clásico, ¿ya? Y
Santiago está lleno, lleno. O sea, por favor, dense una vuelta por los edificios y tema urbano. O sea, ¿qué más tema urbano que eso? Y aquí en el centro. Cuando vemos las tendencias de este fenómeno, de la trata de personas, ¿ya? Miren estas líneas, cómo han aumentado los casos, ¿ya? El 2018, que es cuando se desregula la inmigración en Chile, la vicerresponsabilidad democrática, ¿ya? Inmediatamente, bueno, viene un pic de armas primero, muy rápido, que es colonización de territorio, pero después viene esa curva, que son detenciones de carabineros por trata de personas. La prostitución no se persigue como delito en Chile, entonces lo que revela es la trata de personas, ¿ya? Que muchas veces también es la señora que llama que en la casa del lado hay prostitutas extranjeras, etcétera. Y eso, las llamadas de las señoras son más bien la línea verde, ¿no? Que son los datos de denuncia seguro, son llamadas telefónicas o mensajes por internet. Y la línea azul son denuncias realizadas en comisaría que obviamente caen durante pandemia porque no se podía salir. Pero que nos muestra esto que Carabineros se dio cuenta y generó operativa importante, ¿ya? Sabemos ahora que entre fines del 2017 y principios del 2018 el Tren de Aragua ya estaba presente en Santiago. Ya el Larry Changa, ¿no es cierto?, que fue uno de los 3 fundadores, tenía domicilio en Renca en esta época ya, estaba viviendo en Renca. Eso lo hemos sabido después, ¿ya? Luego en la pandemia, como la acción de Carabineros está desviada hacia otras actividades de control sanitario, bueno, ahí se dispara la frecuencia de llamadas telefónicas, o sea, seguía pasando durante la pandemia, y saliendo de la pandemia ya se disparan todas las curvas de denuncia, ¿ya? Se disparan, la verde, ¿no es cierto?, que es de denuncia telefónica, y la denuncia de comisarías, pero no hay ninguna detención. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que ya es menos evidente, el fenómeno se ha aprendido a ocultar, o sea, uno y sigue pasando lo mismo, pero además ya también hay complicidad. O sea, la mujer que llega, que pasa, ¿no es cierto?, que en un primer tiempo es extorsionada para ofrecer servicios sexuales, tiempo después ya es parte de la red y empieza a traficar, entonces ya no se denuncia, porque ya es un fenómeno que se normalizó. No es que haya desaparecido, pero Carabineros no lo ve. Y Carabineros no lo detiene, porque cambió la forma en que se presenta y ya no es detectable. Por eso tenemos que preocuparnos de lo que ya no se ve, lo que dejamos de ver en la estadística, ¿no? Eso es señal de organización y capacidad de ocultamiento. Bueno, no quiero estigmatizar a los inmigrantes, lejos de eso. O sea, los inmigrantes son las principales víctimas de sus propios compatriotas, ¿ya? Estos mercados que están ingresando a través de la migración, explotando la migración de personas, son muy depredadores, ¿ya? Y explotan a sus propios compatriotas. O sea, básicamente el Tren de Aragua se ha esparcido por Latinoamérica, surfeando la ola de emigración venezolana, extorsionando a sus compatriotas a la salida y a la entrada, ¿ya? Y sin que sea todo tan organizado. A veces hay una banda, el Tren de Aragua y estas nuevas organizaciones criminales, medias carcelarias, que hay muchas, y los nombres son promiscuos, entonces a veces decir que eres del Tren de Aragua para que no te molesten en la cárcel, estamos de acuerdo. Pero hay hoy día, yo creo, una nueva forma de organizarse, que son bandas que sin tener una jerarquía transnacional clara, sí tienen contactos. Entonces yo gano plata sacando a venezolanos y yo gano plata recibiéndolo y prostituyendo a las mujeres. ¿Ya? Pero hay una clara organización de mercado, digamos, más descentralizada probablemente que la cosa nuestra, pero de que los mercados crecen. Miren por favor allá, bueno, acá primero, grosso modo, las detenciones de... este gráfico, las líneas punteadas son las víctimas y las líneas continuas son los detenidos, ¿ya? Y bueno, vemos que en el 2020 sí ya hay más victimarios extranjeros que víctimas extranjeras en la población masculina, ¿ya? En la población femenina sigue siendo mayor la proporción de víctimas sobre victimarios. Esto igual implica que durante la pandemia, ¿ya? El 2020 es el primer año de la pandemia, no tengo más datos, este es el 5º boletín de la PDI que salió hace un mes y tiene datos obsoletos de 3 años. O sea, ese es el nivel de difusión de información que tenemos hoy día, esencial, ¿ya? Pero ya vemos el 2020 que se dispara, hay un tema que se dispara, ¿ya? Y que coincide con múltiples señales que durante la pandemia fue
una oportunidad dorada para la expansión del crimen organizado, ¿ya? Porque Carabineros no estaba en la calle, Carabineros no estaba controlando, el mercado formal se paralizó, ¿ya? Entonces la oferta de mercado ilegal o mercado informal es mucho más atractiva, gente que tiene que empezar a trabajar para parar la olla y es mano de obra. Y además también seguía llegando esta gran cantidad de extranjeros, y cuando ya hay células instaladas en Chile, es mucho más fácil organizar el viaje y traer a los amigos sicarios, etcétera, y empezar a que ya la población criminal extranjera, eso lo que indica es que ya dejó de depredar a sus propios compatriotas y empezó a depredar a Chile, y ahí es cuando nos damos cuenta, porque ahí se transforma en un problema de seguridad. Y de hecho las primeras alertas sobre el Tren de Aragua son a fines del 2020, 2 años después que estaban instalados cabecillas aquí en Santiago. Eso lo sabemos por investigaciones penales al día de hoy. Y por nacionalidad, lo que vemos es que entre las 4 principales nacionalidades de víctimas y delincuentes extranjeros, que es Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela, Venezuela hoy día es el que tiene más incidencia, los más depredadores son los criminales venezolanos y los criminales peruanos, ¿ya? Y eso se ve porque hay una altísima tasa de víctimas de su propia nacionalidad, ¿ya? Si comparan, por ejemplo, las nacionalidades bolivianas, andan por ahí las líneas de víctima y victimario, digamos, ¿ya? Acá no, acá realmente esa relación, yo la interpreto como que hay un núcleo, ¿no es cierto?, que está... un núcleo bien organizado que está manejando toda la inmigración y que después hace toda esta figura, ¿no es cierto?, de trata de personas y pasos ilegales de frontera, ¿ya? La primera es diversificación. Hay otra diversificación, y esto voy a ir un poquito más rápido, pero hay un fenómeno también espacial, urbano, muy importante, que es que los delitos, y aquí vamos a tener diferencia con las cifras de Rafael, ya, porque lo que yo estoy haciendo es comparar el 2017 con el 2022. Y claro, hay un ascenso intermedio y después decae, pero si tú comparas cada 5 años, que yo prefiero comparar en largos periodos de tiempo, vemos, ¿no es cierto?, porque la pandemia introdujo demasiadas distorsiones estadísticas, ¿ya? Y por eso salen los diarios sensacionalistas que ha aumentado 300% y todo, pero es porque no estábamos registrando casos durante la pandemia, porque la policía estaba en otra, ¿ya? Y le agradecemos en salud, digamos, pero no podían, no ganaba esto realmente. Por eso yo comparo 2017 con 2022, ya para entender un periodo de cambio más largo. 2017 es cuando empieza a llegar crimen transnacional y 2022 es el último dato que tengo, ¿ya? Estos son casos georreferenciados policiales. Sí vemos que si nos concentramos, por ejemplo, en 3 tipos muy significativos de criminalidad dura, que son los homicidios, las drogas y las armas, ¿ya? Todos los puntitos rojos son zonas censales donde la tasa de homicidios se ha triplicado o más en el periodo. ¿Ya? Son muchas zonas censales, así que no se asusten, digamos, no es un mapa comunal, ¿ya? Los morados son de drogas y los puntitos negros son de armas. Miren lo que pasa en el centro de Santiago, ¿ya? Todos se han triplicado, todos juntos. Y a principios de este año tenemos ahí el cuadrante de la muerte, el barrio de Almaceda, alias cuadrante de la muerte, ¿no es cierto?, mayor tasa de homicidio, que, oye, es estratégico, pues por algo se vienen a instalar ahí. Llegó una banda colombiana que peleó con los peruanos residentes hasta que se pusieron de acuerdo y hoy día ya están todos de acuerdo y más organizados. Ya limaron asperezas, digamos, y los peruanos tienen mejor droga para distribuir. Que está estratégico, ¿ya? Vías internacionales desde el aeropuerto, Ruta 5 Norte, delivery con alta renta, acceso peatonal al centro, ¿ya? Y nosotros estamos aquí. ¿Ven ese puntito? ¿Ya? Acá al lado. Bueno, y eso ha pasado también en otros centros urbanos, sobre todo de la zona norte del país. Entonces, este es otro fenómeno que cambia y que también hace que sea más percibido, porque ya no es periférico, no es marginal. Está aquí al lado del corazón. ¿Ah? Al lado del barrio Presidente, imagínense. Bueno, y este es el último que voy a hablar. Hay otros más, pero estos son los más destacados. Que junto con el éxodo internacional hay un éxodo nacional, que es la emigración de santiaguinos durante la pandemia, ¿ya? Que salieron, solo el 2020 salieron 380.000 santiaguinos, se fueron a ir a parcelas de agrado, al punto de que el Ministerio de Agricultura tuvo que aplicar la ley y decir, oye, si tu parcela no tiene fines agrícolas no podéis hacerte una casa,
¿ya? Y ese fue el escándalo que tuvimos con los corredores de propiedad y todo este año y el año pasado. Pero esta suburbanización desregulada implica que se están exportando distintas formas de delito a zonas periurbanas rurales que antes tenían muy poca criminalidad de este tipo. Entonces, es la misma lógica, ¿no es cierto? Los puntitos son las comunas, esta vez, ahora sí son comunas, donde estos delitos se han triplicado o más en estos 5 años, ¿ya? Bueno, tenemos drogas, que están sobre todo ahí, no sé si en el centro de Concepción, drogas con robo en domicilio, pero también empiezan en toda la línea, ¿no? ¿Se fijan que hay como un anillo alrededor de Concepción? ¿Ya? Bueno, esos son los mercados generados por la periurbanización, ¿ya? Entonces, esto nos habla que la penetración del crimen organizado o de semi-organizado, descentralizado, ya está en el sur hace rato. Miren el sur de Chile, de Santiago al sur. ¿Ya? Y eso es siguiendo las migraciones de santiaguinos, ¿ya? Y estamos preocupados de la zona norte, que claro, hay criminalidad más dura, pero así ha cambiado la geografía del crimen así, de temas básicos, así, robar en domicilio, robo, violencia, trata de personas, son las primeras formas brutales de depredación. No tan sofisticada como el tráfico en el centro con armas, homicidio y sicariato, pero que sí empiezan a preocuparnos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Sabemos que la mano dura no sirve. Meter a mucha gente a la cárcel en malas condiciones es reproducir el crimen. Prevención. Gran parte de la agenda legislativa, ¿no es cierto? En prevención, excelente. Es obvio algo que hay que hacer sí o sí. Se puede reducir la delincuencia a largo plazo mediante integración socioeconómica y cohesión social, pero el problema es que son políticas caras y que demoran mucho tiempo en dar resultados, ¿ya? Entonces, estamos como amarrados. ¿Qué hacemos? Y además, hay un tema de equilibrio entre el poder del mercado criminal y la capacidad estatal, que cuando lo hablaba el miércoles, Marcelo, que en México, ¿no es cierto?, se multiplicó por 10 o por 6 el volumen de transacciones criminales, y obvio que el sistema previo de seguridad, por fuerte que fuera, no dio abasto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un aumento exponencial del mercado criminal. La capacidad estatal es más o menos plana porque para aumentarla significativamente se requieren peldaños legislativos, ¿ya? Entonces vamos siempre como un poquito atrás, ¿ya? Y tiende a ser bastante más lento, ¿ya? Porque genera debate. Entonces, ¿qué podemos hacer para enfrentar ahora ya el crimen organizado? Bueno, hay un tercer mecanismo que es la incautación, ¿ya? La incautación, que en el fondo genera una vez que se habilita por ley, permite generar un trasvasije de recursos automáticos. O sea, yo incauto más y tengo más plata para incautar y para perseguir, ¿ya? Es la manera más eficiente de equilibrar rápidamente y en forma mecánica las capacidades de control del Estado y al mismo tiempo debilitar y controlar al crimen organizado que está emergiendo, ¿ya? Y ahora la gran pregunta es, ¿por qué no se legisla al respecto? O sea, detectar e incautar lavado de dinero es súper fácil, ¿ya? Y en Chile, esto ha salido de la legislación. Estuvo inicialmente la figura del lavado de dinero en la ley que se promulgó a principios de este año, que es la ley contra el crimen organizado, pero salió todo lo que involucraba lavado de dinero porque se iba a abordar en la ley de delito económico. Ahora salió la ley de delito económico, publicada el 17 de agosto, no hay nada de lavado de dinero. Estamos todos felices con los delitos ambientales, pero lavado de dinero, cero. Y vi en tu presentación, Rafael, que aparecía por ahí reforzar la inteligencia financiera del Estado, ¿ya? O sea, pero ¿por qué no estamos haciendo lo más urgente? Y bueno, esto es una hipótesis nomás. Si vemos las magnitudes económicas, ¿ya? Y en Chile tenemos un 76% del PIB en el sector privado, 20% del PIB en el gobierno central, 3% del PIB entre todas las municipalidades de Chile y 1% del PIB entre todas las regiones de Chile. Esa es la estructura económica formal, lo que vemos. ¿Qué es lo que no vemos? No vemos la economía informal, que equivale aproximadamente al 20% del PIB. Pero esto es buena. No sé, te cuido la guagua a la vecina, digamos. Está bien, son cosas. O el cuidado, o sea, los trabajos femeninos en el hogar, o sea, y masculinos también, digamos. Es normal que exista y es deseable. Pero tenemos también un 8% del PIB que es evasión fiscal. Estas son cifras estimadas por Manuel Jorrat. Y aproximadamente, es muy difícil de medir, ya que ya es el dinero negro, ya que es el capital criminal incautable, que no es solo lavado de dinero, porque también puede ser expropiación de propiedades, por ejemplo, es alrededor de un 4% del PIB.
más que el presupuesto, o lo mismo que el presupuesto comunal y regional juntos. Es mucha plata. ¿Y por qué no se incauta? Porque imagínense, también son como 8 reformas tributarias. ¿Ah? ¿Y por qué no se habilita eso ya ahora? Bueno, porque las mismas herramientas legales, que esencialmente es abrir el secreto bancario cuando existe evidencia suficiente, con jueces, etcétera, pero primero tenéis que tener los datos de transacciones para hacer un análisis de inteligencia artificial anónimo. Y cuando se encuentra cosas sospechosas, se abre el secreto bancario. Si tú habilitas esa herramienta para pesquisa masiva de datos, costo muy bajo, y además para incautar esos dineros, bueno, tú también puedes incautar el 8% de evasión fiscal, que ahora ya no tanto, pero financió la política chilena durante 20 años, desde el retorno a la democracia. Pura evasión. Entonces, ahí yo no pongo las manos al fuego por el Congreso de Chile, lo digo así ahora. ¿Ya? O sea, acá hay un bloqueo legislativo específico de temas de lavado de dinero, ¿ya? Que la derecha se pone, monta en pie de guerra cuando uno habla de levantar el secreto bancario, y es brutal, ¿ya? Y eso para mí es la primera prioridad política que deberíamos enfrentar ahora ya, porque si no, incautar y cautar, si no, el narco nos va a ganar. De verdad, o sea, estamos en urgencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías, por esta invitación a este interesante seminario, donde me gustaría presentar algunos datos sobre un estudio que hemos hecho en la Fundación Chile 21, dentro de nuestro laboratorio sobre violencias y gestión de conflictos, que tiene por finalidad analizar la violencia más allá de la criminalidad en la sociedad chilena. Y este es un trabajo que está en continuación con un anterior trabajo que tenía el actual subsecretario de Prevención del Delito cuando era director de la Fundación Chile 21, Eduardo Vergara, que estaba concentrado en la criminalidad, en el trabajo de las policías, etc. Perdón. Y ese antiguo trabajo que estaba coordinado por Eduardo, ahora nosotros lo hemos enfocado hacia un paso, hacia un espacio en la sociedad no criminal, en las relaciones cotidianas entre los ciudadanos. Entonces, hemos partido este año con un estudio exploratorio sobre cómo perciben los ciudadanos que las relaciones cotidianas se han vuelto más violentas. De alguna manera lo que nosotros queremos intentar vincular es si es que la violencia del ámbito criminal se relaciona con la violencia que se vive entre los ciudadanos en la calle, en el transporte público, en los colegios, en el trabajo. Si es que esa violencia entre los ciudadanos tiene alguna relación también con una percepción de violencia que se da en el ámbito político. Pensamos que la violencia es un fenómeno que se da únicamente en el espacio del crimen organizado, en la violencia criminal, ¿no es cierto? Pero tenemos también un espacio de conflicto que se puede transformar en un espacio muy, muy violento, que es la política. Entonces, una de las preguntas importantes también que tenemos es tratar de comprender de qué manera la violencia que se presenta en el mundo político puede incidir en la percepción que tiene la gente sobre la violencia en general, y cómo eso también impacta en nuestra percepción sobre la democracia, la percepción sobre las maneras pacíficas de resolver los conflictos y también, en último término, si es que eso tiene algo que ver con la radicalización política que se vive, que podría estar apareciendo en nuestras sociedades de manera importante. Entonces, con estas preguntas voy a mostrarles los resultados generales de un estudio que hicimos en la región metropolitana, a través de un sondeo por panel a 700 personas de las 34 comunas más importantes del Gran Santiago. Este es un cuestionario que aplicamos en conjunto con la empresa Mori, que es una de las más que lleva más tiempo en Chile haciendo encuestas y sondeos, que dirige Marta Lagos. Nosotros preparamos el cuestionario, lo discutimos, ellos lo aplicaron.
Quisiera partir entonces por presentarles la pregunta que nos lleva acá. Hay muchas preguntas que uno se puede hacer a partir de este estudio, pero quisiera acá llevarlos a algunos datos para ver la relación, si es que es posible establecer una relación entre la violencia societal y la crisis de legitimidad de las instituciones. Entendemos por violencia societal la violencia cotidiana entre las personas, no es violencia social a seca, toda la violencia es social. Violencia societal es un matiz que quiere decir que la violencia que se produce en las relaciones sociales son producto de nuestra estructura social, en cierta manera. Y si es que esa violencia que hay entre nosotros tiene alguna relación con la crisis de legitimidad que tienen las instituciones políticas. ¿Qué entendemos por crisis de legitimidad? Un deterioro en la confianza, en la aprobación y en la obediencia a las reglas que estructuran nuestra sociedad. Y por cierto, en la imagen que tiene la política. Vamos a pasar rápido por la ficha técnica. Ya les comenté que una encuesta por panel a 700 personas solo en la región metropolitana. Veamos esto que indica que la gente percibe en general la sociedad chilena más violenta que hace 10 años. Si uno les pregunta en una escala de el 1 al 10, ¿cuán violenta usted considera que se ha vuelto la sociedad en los últimos 10 años? En retrospectiva, hace 10 años se consideraba en el 6,9, casi en el 7, acercándose a lo más pacífico, y el día de hoy 4,7. No es una diferencia brutal, pero ya nos desplazamos hacia el otro eje. Este indicador podría señalarnos dos cosas. Uno, que tal vez la percepción de violencia que se muestra en los medios de comunicación podría ser un poquito exagerada. De pronto acá podría aparecer la sociedad de 10, uno, lo más violento. Podría parecer extremadamente violenta. No es tan así. Sin embargo, nos hemos vuelto en nuestras relaciones cotidianas un poco más violentos que en el pasado. Este dato es muy interesante porque mientras más lejano es el punto de referencia de cuán violenta se ha vuelto la sociedad, la gente percibe que es mayor. Es decir, mientras más mis reflexiones sobre qué tan violento es mi espacio cotidiano con mis amigos, mi familia, la gente tiende a pensar que son relativamente pacíficas. Pero cuando se le pregunta qué pasa en el más allá, qué pasa en la sociedad, lo que está más lejano a nosotros parece muy violento y extremadamente violento. Entonces, aquí ya hay un dato en esta encuesta que nos muestra que hay un desequilibrio entre cómo nosotros vivimos al interior de la familia, en nuestras relaciones más cercanas, y lo que percibimos de lo que pasa afuera. Cuando preguntamos sobre la experiencia en la vida diaria de las relaciones interpersonales, la pregunta es, independiente de la delincuencia común, ¿con qué frecuencia usted ha experimentado situaciones de violencia al interactuar con otras personas en el comercio, en la calle, en lugares de esparcimientos, o si es que no ha tenido experiencias violentas? Fíjense que hay un 13% de personas que vive siempre, casi siempre, experimentando relaciones violentas. Es fuerte. Siempre, casi siempre, vivimos todo el tiempo experimentando relaciones violentas en nuestra vida cotidiana. A veces un 46% y solamente un 41% que nunca experimenta violencia. Cuando preguntamos por qué tipo de violencia no criminal, aunque hay algunas de estas, por supuesto, que sí se pasan, que pueden transgredir la ley, por supuesto, muchas de estas están penalizadas, pero no es una violencia sistemática organizada. Estamos preguntando por lo que vive usted en la vida cotidiana. Hay un 8% de personas que no ha sido víctima de ninguna de estas formas de violencia. El 92% dice que sí. Veamos cuáles son. Agresiones verbales ocupa el primer lugar de las preferencias, insultos y groserías, agresión psicológica, abuso de poder, miradas y o gestos obscenos, sobrecarga de trabajo, acoso y hostigamiento laboral, humillaciones, bullying, amenazas, agresiones físicas en 17%, por ejemplo. Veamos la diferencia que hay entre hombres y mujeres sobre el tipo de violencia societal que perciben. Los hombres, agresiones verbales, al igual que las mujeres, insultos y groserías,
agresión psicológica a las mujeres y abuso de poder destaca entre las violencias que perciben los hombres. También la violencia con la policía es algo que se vive principalmente entre los hombres, igual que los golpes. Por el contrario, las mujeres declaran ser más víctimas del acoso sexual, ¿cierto? Los tipos de agarrones, manoseos, miradas obscenas, etc. Esto es el ranking del repertorio de violencias en la vida cotidiana, que es interesante luego cruzarlo con el perfil de persona, los lugares en que se vive, etcétera, etcétera. Cuando preguntamos qué tipo de persona a usted lo ha agredido más, esta es una pregunta abierta. Generalmente se responde desconocidos, en la calle, extraños. La mayor parte de la gente cuando son preguntas abiertas no tienen nada en mente y pasan de largo la pregunta. Pero los que responden establecen este ranking. Primero, desconocidos. En segundo lugar, compañeros y colegas de trabajo, compañeros de curso. En tercer lugar, hombres y mujeres en el metro, automovilistas, conductores, expareja, marido, esposa. Pero cuando les hacemos una lista, ya es más fácil identificarlo y responden con mayor rapidez y precisión. Un desconocido, 47%. Un jefe o patrón, 17%. Es fuerte que en el trabajo, ya por segunda vez, aparece como un lugar hostil para las personas. Un familiar, en tercer lugar, una pareja, un vecino, un colega de trabajo, una autoridad pública, 12%. Un conocido, 11%. Un cliente, prestador de servicio, etcétera, etcétera. Un amigo, un 5%. Sí, que hay amigos que lo agreden frecuentemente. Pero aquí nos llamó fuertemente la atención de la violencia de las jefaturas o los patrones. Y esto se condice con datos sobre violencia en el trabajo que identificamos. ¿Dónde ha vivido situaciones más violentas? En la calle, como peatón, en el transporte público y en el trabajo, 30%. Redes sociales, en los paraderos, en la calle como conductor, etc. Nuevamente repito, el trabajo aparece en nuestro estudio como un espacio bastante hostil. Esta pregunta es, el apoyo recibido cuando usted ha sido víctima de la violencia, la mayor parte de las personas nunca o casi nunca, apoyo moral o afectivo, apoyo médico psicológico y apoyo legal, 76% dice que nunca o casi nunca. Y cuando cruzamos los datos con la condición socioeconómica de las personas, a menor capital económico, cultural, mayor desprotección de las víctimas frente al abuso de la agresión. Ahora, ¿cómo enfrentamos y cómo utilizamos la violencia? Porque también no solo la recibimos, sino que hacemos frente a ella y también la aplicamos. ¿Qué es lo que nos dicen estos datos? Cuando preguntamos cómo enfrenta usted los conflictos en la vida cotidiana, un 57% dice que intenta llegar intenta conversar para lograr una solución al conflicto de manera pacífica. Un 19% deja pasar la situación. En general, 8% dice que se siente incomodado. Un 5% que intenta imponer su posición. Un 4% recurre a un tercero. En general, el tercero en general se enoja, se ofusca y evita el conflicto. En general, este gráfico nos habla que existe alrededor de un 40% de las personas que declaran no tener ninguna predisposición a un buen manejo de los conflictos que aparecen en nuestra vida. Cuando preguntamos cuándo ha tenido que aplicar la violencia, algunas veces y nunca es el 84%, pero tenemos que frecuentemente y muchas veces o todo el tiempo es un 11% de las personas. 11% de personas declara que todo el tiempo tiene que aplicar violencia y recordemos que había una cifra que nos decía que había cerca de entre el 13 y 15% de personas que vivía en un espacio constantemente de violencia en la vida cotidiana. Ahora, ¿qué tipo de violencia? Los insultos, funa, difamación, golpes, bofetadas y otras. ¿Cuáles son las razones por las que las personas consideran que existe violencia entre nosotros en la vida cotidiana? Principalmente 69% de las preferencias se inclina
por la falta de educación, luego la frustración, la desigualdad social, el individualismo. No tengo los datos acá, pero cuando cruzamos los datos del nivel educacional y la gente que aplica violencia, no se condice con que la falta de educación necesariamente es una condición de aplicación de la violencia. ¿Mm? Esto es muy interesante porque cuando preguntamos cuáles son las personas o los grupos sociales que usted percibe como más violentos en las relaciones con ellos y entre ellos, aparece también un ranking. Aparece en primer lugar los inmigrantes, 44%, luego los barristas de fútbol, los comerciantes ambulantes, los choferes de autobuses, automovilistas y, llama mucho la atención, 36% se inclina por los políticos. Lo raro acá es que uno no se topa con los políticos en la vida cotidiana como se topa con los choferes de autobuses, con gente que se encuentra en los paraderos, con los automovilistas. Uno no está todos los días relacionándose de manera violenta con los políticos, sin embargo, aparecen muy cercanos a los grupos más violentos. Eso ya nos da un indicador de qué pensar sobre la manera en que la política se muestra a los ciudadanos. Fíjense en esto. ¿En qué casos se justifica usar la violencia? El 50% dice que nunca utilizaría la violencia física aparte de la legítima defensa. Claro. El resto siempre encuentra una buena razón para llegar a la violencia física. Para la defensa de los derechos, 24%, para la lucha contra las injusticias sociales, 16%, para derrocar un gobierno dictatorial, 15%, para reprimir a grupos sociales que atentan contra el orden, 14%, y así sucesivamente. Hay un 50% que encuentra una justificación a la violencia. Las mujeres aparecen como los grupos que más reciben violencia, los adultos mayores, los niños, los inmigrantes. Como dice Matías, los inmigrantes también son los que reciben gran parte de la violencia que se encuentra en la sociedad. Esto lo vamos a saltar y vamos a pasar a la violencia en la política rápidamente. Esto ya lo mostramos, 34% muy cercano a los automovilistas, los choferes de autobuses, los políticos se perciben como violentos. Fíjense en esto, que parece muy polémico, cuando preguntamos qué personaje público o político le parece que difunde más mensajes de odio. Aparece, esto es una pregunta abierta, una pregunta completamente abierta, aparece José Antonio Kast con la mayor cantidad de menciones, prácticamente en igualdad de condiciones el presidente Boric, todos los políticos con 7%, y en otros 31 hay una lista de pequeñas menciones de un montón de gente de la política. Esto nos indica, es una pequeña luz que nos muestra ya que los dos principales antagonistas de la política en Chile se ven como personas que están cercanos a emitir un mensaje de odio. Ciertamente es muy relevante investigar luego qué considera la gente que es un mensaje de odio. Aquí preguntamos por violencia y por mensaje de odio. ¿Qué es lo que tiene en la cabeza usted como mensaje de odio? Haría falta después profundizar un poquito más en qué son mensajes de odio para la gente. Voy a dejarlo hasta acá y solamente para mostrar al último algo sobre violencia y salud mental que nos parece muy relevante en nuestro estudio, es que a mayor problemas de salud mental, mayor probabilidad de haber sufrido algún tipo de violencia societal. Es decir, nosotros aplicamos una pregunta que se aplica en cuestionarios internacionales para detectar síntomas de ansiedad y depresión, que es aquí está, el PHQ-4. Tenemos un 39% de personas que no presenta síntomas de ansiedad y depresión y un 12% que presenta síntomas graves de ansiedad y depresión. Y si luego lo relacionamos con los tipos de violencia societal que ellos han recibido, vemos que los que tienen más síntomas de ansiedad y depresión son quienes más han recibido estos tipos de violencia. La pregunta aquí es, ¿por qué en un país que presenta altos indicadores de consumo de estupefacientes, de problemas de salud mental, no hemos hecho un vínculo claro entre violencia y salud mental? ¿Dónde están
los psiquiatras? ¿Dónde están los especialistas en estos temas hablando sobre la violencia, sobre el crimen, qué está pasando en nuestra sociedad con eso? Como conclusión, quisiera dejar los datos hasta aquí para dejar espacio a los demás colegas, pero señalar que en nuestro estudio hay algunas luces que nos indican que estamos viviendo un proceso de radicalización en la política y que las personas en su vida cotidiana, cuando observan que los políticos son también parte de la violencia que existe en nuestra sociedad, deslegitiman las reglas, las normas que vienen desde el mundo político, y eso nos puede llevar a espacios de radicalización mucho mayores. Quisiera dejarlo solamente hasta acá para abrir después preguntas. Muchas gracias.